Hola, muy buenos días. Ya estamos en vivo por La Gran Aldea TV y a continuación algunas de las noticias más destacadas en www.lagranaldea.com. Escribe el historiador Elías Pino Iturrieta, la comiquita de PJ, se refiere al Partido Primero Justicia, y dice lo siguiente: en su más reciente intervención telemática, Enrique Capriles dedicó unos 45 minutos a su autobombo para hacer después disparos por manpuesto contra el interinato de Juan Guaidó y contra figuras fundamentales de su partido. Más adelante dice Pino Iturrieta lo siguiente: ¿no sabe Capriles que ese gobierno de Internet se ha metido de lleno políticos de su partido como Borges, Guanipa, Pizarro, Olivares, Guerra, Paparoni y muchos otros, y que son prominentes y numerosos? Una decisión individual no solo lo conduce a descalificar el trabajo de los líderes que hasta ahora han formado parte de su mismo domicilio y no escatimaron esfuerzos para favorecer su elevación política, sino también a divorciarse de la línea partidista en materia electoral. También la periodista Milagros Socorro escribe lo siguiente: el país de los insultos, y se refiere justamente a los insultos que ha proferido el exgobernador del estado Bolívar, también quien fuera diputado, Andrés Velázquez. Dice así Milagros Socorro: es como si Chávez hubiera acabado no solo con la institucionalidad y con la infraestructura de Venezuela, sino que también hubiera abolido los argumentos, la persuasión, el debate. No aceptas lo que yo doy por bueno, entonces eres un tal por cual y mira, más que eso te vendiste al dictador. Eso forma parte del escrito de Milagros Socorro titulado El país de los insultos. Pero de inmediato nosotros vamos a compartir esta transmisión con el político excarcelado y recibió esta medida que el gobierno califica de indulto, pero que muchos abogados han dicho ese no es el término correcto. Nickmer Evans estuvo detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar por 2 tweets. Sin embargo, en una entrevista que Nickmer Evans concedió a Efecto Cocuyo, decía que, bueno, nunca se supo exactamente cuál era el motivo de su detención más allá de esos tweets. Bienvenido, Nickmer, ¿cómo está? Hola, muchísimas gracias por el contacto a ti, Adriana, y a la gran aldea, perdón. Nigmer, en primer lugar, a beneficio de quienes se están conectando en este momento y pudieron ver cómo fue tu detención, pero luego tu excarcelación, en la que mucha gente se te lanza encima y te dice, te le vas a lanzar de diputado. ¿Qué pensó usted cuando recibió esa medida de indulto y de las gestiones que se hicieron para ese indulto? Bueno, cuando logro ver la locución de Jorge Rodríguez informando la lista de indultos, bueno, la primera duda que me abordó es la posibilidad de que mi nombre estuviera ahí. Fue uno de los últimos nombres leídos. Al aparecer el nombre, pues el grito de quienes pudimos ver la locución, porque estábamos 35 personas atentos a la lectura de esto en un sector de los sótanos del Ledesín, en donde se libró nuestro cautiverio, fue la de que no pudieron, ¿no? O sea, no pudieron mantenerme ahí y no pudieron mantener a todas estas personas durante tiempo, que seguramente más tiempo que yo, en ese cautiverio después de la alegría, lo segundo inmediato es pensar cuál fue el mecanismo o cuál fue el proceso de toma de decisión o cuál fue el criterio para la escogencia o la selección de esa lista, porque hay mucha gente que todavía queda ahí, Adrián. O sea, y eso es importante reseñarlo permanentemente. Civiles y militares que están bajo toda una serie de condiciones y una serie de causas absolutamente incluso absurdas o parcialmente desconocidas. En mi caso, lo que pudimos observar en el documento, en el expediente, en el momento de mi presentación, es el señalamiento de instigación y promoción al odio por escribir en mis redes sociales en contra de la ideología de Maduro y en contra de Globovisión, por atentar en contra de la estabilidad de los trabajadores de Globovisión, por señalar que este es un narcocanal X, ¿no? O sea, dos cosas tomadas absolutamente con pinzas. Incluso yo en algún momento llegué a ser candidato a la alcaldía de Caracas en las últimas elecciones municipales y aparece un tuit, me dicen mis abogados que tuvieron después la oportunidad de hacer alguna experticia un poco más rigurosa en el expediente, aparece un tuit de aquel momento en donde yo decía que tu veto es mi voto, porque yo estoy vetado en Globovisión desde hace muchísimos años. O sea, tomar excusas
es sin duda una de las cosas importantes. Sembrar expedientes es una de las técnicas que se utiliza cuando no tienes ningún tipo de motivo para poder tomar acciones en contra de alguien que políticamente no solamente es adverso, sino que además representa para ellos un peligro. Yo quisiera saber cuál es el nivel de peligro que represento para ellos, más allá de decir la verdad, más allá de dirigir un medio de comunicación, de tener una organización política y ser parte de una plataforma que en conjunto articula otras organizaciones políticas. Hacer práctica democrática sin convocar a las armas, sin convocar a un golpe de Estado o a la confrontación, simplemente no desconociendo un régimen que considero absolutamente autoritario, no democrático, y haciendo ejercicio de lo que establece la Constitución, pues fue uno de los más grandes delitos para ellos y para poder decidir políticamente sancionar. Nicmer Evans es director de Punto de Corte, además de politólogo. Usted decía en entrevista con Luzmeri Reyes que no había tenido tortura física, que no le tocaron ni un pelo, pero sí tortura psicológica. ¿Cómo es ese aparato represor dentro de calabozos? ¿Qué vivió usted y de qué fue testigo? Mira, de lo que fui testigo no puedo entrar mucho en detalle, Adriana, porque hago ejercicio de autocensura porque todavía hay gente adentro. Y mencionar cualquier tipo de elemento que vincule o que ejemplifique las cosas que están adentro, de gente que está adentro, es un verdadero riesgo. Para ellos, no para mí, fundamentalmente para ellos. Lo que sí te puedo decir es mi experiencia. Mi experiencia fue, por supuesto, de una captura totalmente forzada. Estuve 18 días durmiendo en el piso. No hubo una tortura física, pero sí hubo condiciones, no hubo condiciones de detención inicial y hubo, por supuesto, permanente amedrentamiento en mi contra. Preguntar por mi esposa, que es a quien debo agradecer su lucha permanente durante estos días y su constancia. Preguntarme por ella, preguntarme detalles de ella. Yo no tuve ningún interrogatorio, pero eventualmente se acercaba algún custodio de los iniciales y me volvía a preguntar el nombre de mi esposa, me volvía a preguntar el número de cédula de mi esposa. O sea, era una constante zozobra en relación a por qué querían datos de mi esposa. Yo no fui objeto de, como te acabo de decir, de interrogatorios. Una cosa que se acostumbra allá adentro es que los primeros días es de interrogatorio y en la mayoría de los casos de tortura. Conocí, o sea, el 85% de la gente que estuvo conmigo, ya en donde reposé durante la mayor cantidad de días, fue sometido a diversas torturas y lo que pude recoger fueron cosas absolutamente terroríficas. Hay espacios para eso. Hay todavía gente que incluso está bajo condiciones inhumanas e infrahumanas. Yo estuve en uno de los sectores quizás con mejores condiciones, pero hay otros sectores que están en unas terribles condiciones y que van clasificando según el caso, según el interés, según los elementos que acompañan o también, por supuesto, con base en el comportamiento interno en el espacio. Eso también va determinando un poco en qué sector te van colocando y cuáles son los accesos, lo que uno llama privilegios, pues, o sea, poder tener acceso al televisor allá es un privilegio. Entonces son pocos los sectores que tienen la posibilidad de tener un televisor en común en donde uno pueda ver las noticias de Televen o Venevisión, porque es lo único que tú puedes acceder a los canales libres o los canales de la antena TDA de CanTV. Mira, lo que te puedo decir es que la tortura es real, que mucha gente incluso dice, bueno, no, pero es que como no lo cuentan, como no dan detalles, como no muestran las heridas, claro, todos los que salen ya después de haber sido torturados sin las heridas, porque se cicatrizan, porque se superan, porque ellos entregan a la gente en las mejores condiciones que pueden entregarla. Pero lamentablemente eso es un elemento que está presente de manera cotidiana. Y creo incluso que hay que revisar el término de presos políticos, Adriana, porque una vez que la gente entra por algún motivo o no político, lo que sí es verdad es que cuando es sometido a tortura se convierte en un preso político, porque hay muchas causas allá adentro. O sea, no solamente son causas estrictamente políticas, son causas administrativas. Muchos trabajadores y directivos de PDVSA de distintas gestiones están allá adentro.
olvidados porque quizás el origen del motivo de su causa no es estrictamente político, pero que han sido sometidos a tortura y señalados por causas injustificables. Militares, mi perspectiva de los militares, muy crítico yo, especialmente de la Guardia Nacional, cambió, evidentemente que cambió al estar allá adentro y poder ver cómo una gran cantidad de militares están sometidos al cautiverio por intentar restablecer el orden constitucional de este país. Nos quejamos de nuestra Fuerza Armada, lo que no se ha tenido o lo que no ha tenido la Fuerza Armada o esos miembros de la Fuerza Armada es quizás una acción coordinada o la contundencia que uno quisiera, pero muchos militares patriotas venezolanos han hecho el esfuerzo y han intentado restablecer el orden constitucional en Venezuela y hoy reposan en esas mazmorras sin procesos. Eso es lo otro, Adriana. Hay que, uno de los elementos fundamentales de la violación de los derechos humanos en Venezuela es que el debido proceso no se cumple. No hay una consecución para la posibilidad de la defensa. Se le dice a los civiles y a los militares que aceptar a foro penal es condenarse y no salir, y yo fui defendido por foro penal y le agradezco muchísimo a foro penal, y además la mayoría de la gente que salió, por cierto, salió siendo defendida por foro penal, aunque la figura es un indulto, que es una figura rebuscada, absurda, porque a mí nadie me perdonó por algo que no hice, o sea, no hay perdón presidencial. Sin embargo, esta es la figura que ejerce quien tiene el poder y quien tiene la posibilidad efectivamente de destinar los mecanismos para poder liberar o no liberar a quienes ha cautivado, a quienes ha sometido al cautiverio. Su proceso de detención involucró incluso a su esposa. Su esposa estuvo por unos minutos o por unas horas en poder de las autoridades mientras lo buscaban a usted. ¿Cómo fue eso para usted o cómo ha sido justamente para el resto de las personas que están encarceladas ese uso del familiar para presionar la entrega o para que hables de algún tema? Es un mecanismo muy regular la utilización de los familiares y de los hijos en este tipo de cosas. Yo al salir me enteré que incluso mi hijo fue sometido a interrogatorio. Mi hijo tiene 6 años. Fue sometido a interrogatorio. O sea, te podrás imaginar bajo amenaza de llevarlo a la LOPNA. O sea, es una cosa que uno dice, es que esos seres no tienen hijos. O sea, esos seres no tienen familia. Generar la presión en contra de un niño y aprovechar su condición de candidez para preguntarle a dónde había salido yo el fin de semana, que él tenía que saber a dónde yo había ido. Mi familia fue sometida durante 4 horas a un allanamiento que al final terminó siendo un allanamiento interrogatorio con toda la intención de forzar mi entrega sin una orden de captura. O sea, porque cuando se meten al apartamento a allanar, no hay una orden de captura. Yo llegué a comunicarme telefónicamente con los funcionarios y les pregunté cuál es la instrucción que tienen ustedes a allanar. Ustedes tienen una orden de captura, no la tenemos. Entonces yo no tengo nada que hacer ahí. En el momento en que obtienen además yo sabía que ellos sabían en dónde yo estaba. Porque no me estaba escondiendo, estaba en otra propiedad mía. O sea, no estaba en ningún otro sitio que no fuese mi propiedad. Cuando ellos obtuvieron la orden de detención, entonces pues ahí tuve que someterme, no tuve que acatar, sino someterme a la fuerza, evidente. Tenían una instrucción ya por escrito que me sirve a mí para demostrar posteriormente todo lo que es el proceso de violación de derechos humanos y ausencia de procesos legales, porque a mí me detiene el DGCIN, que es en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. ¿Qué tiene que ver mi caso, el caso que ellos me siembran, con un área militar? Es una cosa absolutamente absurda y me juzgan en un tribunal de terrorismo. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Para que veas un poco las conexiones del mundo mágico, el bizarro de la época de Superman, con la cual ellos manejan todas las conexiones y los subterfugios legales, aparentemente legales, para condenar a alguien sin un debido proceso. Bueno, yo salí casi
pues, teniendo que decir que conmigo fueron, casi cumplieron un proceso por lo menos, porque cuando me detienen está un fiscal, y eso fue extraordinario. Y en donde estaba, pues hubo un allanamiento y hubo 2 testigos del edificio que firmaron mi proceso de allanamiento, pero yo tuve esa suerte. Hay gente que lo detienen y le siembran, y es verdad, y tienen técnicas para sembrar cosas en los apartamentos o en las casas en donde llegan. A ver, Marrero fue víctima efectivamente de eso. Muchos de los con los que yo salí, en una mesa escogen meterte droga o incorporarte en casos muy famosos porque tenías el número de teléfono de alguno de ellos en tu agenda telefónica, y eso era elemento probatorio para poder inculparte en relación con casos que ya han pasado incluso y que siguen utilizando como una barajita que sacan eventualmente para poder justificar cualquier detención. Creo que eso es importante además señalarlo, porque son los elementos y las técnicas sobre las cuales nos somete un régimen autoritario que permanentemente busca cualquier... O sea, que depende fundamentalmente, Adriana, de el capricho o la mala intención de un actor político para meter a otro preso. Un preso político tiene detrás de sí a un político que ordenó meterlo preso. ¿Y usted quién ordenó meterlo preso? Mira, yo todavía no sé. Estoy en la búsqueda de la reconstrucción de elementos que me puedan decir claramente. O sea, yo te puedo decir que es alguien de la gente de Maduro, porque es evidente, pues. Pero ¿quién fue exactamente? No puedo decirte. ¿Quién facilitó mi liberación? Tampoco lo tengo claro. Son de esas, porque incluso el expediente que me montan es anónimo. O sea, el que me acusa se le reserva, entre comillas, se le reserva su nombre por el riesgo que procura el hecho de denunciarme. O sea, llegamos a un punto en que los elementos de justificación jurídica son tan absurdos que yo no sé quién me acusó. O sea, ni siquiera tiene rostro una acusación en mi contra. Y así como eso, todos los casos o la mayoría de los casos que tú ves no tienen rostro. Nadie acusa y somos sometidos a denuncias anónimas para poder ser encarcelados y pasar meses, en mi caso 2 meses casi, pero hay gente ahí que tiene casi el año, 1 año, 3 años y medio. Llegué a compartir con gente que tenía casi 4 años en casos de olvido prácticamente, sin la posibilidad de generar ni siquiera la finalización de una fase preliminar de presentación ante el juzgado. Con la utilización de todos estos recursos para poder alargar los procesos. Eso es mentira, de que son los abogados defensores los que alargan los procesos de los que están sin libertad. Son los elementos procesales, son los jueces y son los fiscales los que alargan después, posteriormente, la permanencia sin un debido proceso y sin medidas cautelares necesarias para poder avanzar en los casos. Nickmer Eván es nuestro invitado, es director de Punto de Corte, es politólogo y forma parte de esos 110 opositores que salieron excarcelados el pasado entre lunes y martes. Nickmer, cuando sales ya de prisión y ves todo este desbarajuste político, ¿con qué ala en este momento puedes tú estar no casado, pero a cuál de todas las tendencias que se están presentando le das el visto bueno? Está el comunicado de Capriles diciendo vamos a luchar, está el tema de Juan Guaidó de esperar, dar una ruta, y por supuesto el rechazo que ha hecho María Corina Machado a estas 2 rutas. ¿Con cuál te puedes apegar? ¿O cómo ves todo después de haber estado preso y salir y ver que Venezuela todavía no tiene una sola ruta clara para saber qué va a ser el 6 de diciembre? Lo primero es alegrarme porque todavía tenemos oposición. O sea, quiero ser optimista en un principio, porque bajo el sometimiento, la persecución, el asesinato, el exilio y todas las condiciones sobre las cuales es sometida la oposición venezolana, lo sorprendente es que todavía haya oposición y debemos preservar el hecho de que haya y siga oposición en Venezuela de manera pública, que no reproduzcamos el asunto de Cuba, en donde es prohibido ser oposición de manera absolutamente formal. Aquí está prohibido, te persiguen, pero nos mantenemos. Durante años se ha mantenido una oposición que en determinados momentos ha logrado acertar
y en determinados momentos no ha sido asertivo. Estamos en el peor momento o el momento menos asertivo de la oposición, por supuesto, eso es verdad. Desde allá, desde el cautiverio, las últimas semanas que tuve acceso a televisión, a noticieros, nos preocupaba mucho. La discusión adentro era la esperanza de quien está adentro es que vengan los marines y resuelvan el problema que nosotros no podemos resolver, porque no ven, la gente allá adentro no ve la posibilidad de que haya unificación de la oposición. Yo era uno de los que, o creo que el único que mantenía la esperanza y les decía que la única manera de superar esto era unificando a la oposición, y salgo con esa idea, con la idea de seguir promoviendo la unión de la oposición. Vi las discusiones que se generaron entre actores políticos y me pareció no solamente lamentable, deplorable. No es que no hayan diferencias, las diferencias son necesarias y fundamentales para ser parte de un sector democrático. El problema es que tú no tengas la incontinencia verbal o tengas un sentido absolutamente incontrolado de hacerla pública y de generar confrontación de micrófono. Debo confesarte que antes de haber entrado en el secuestro judicial al que fui sometido, yo era uno de los que confrontaba por micrófono duramente en las últimas semanas. Creo que el tiempo de reflexión que genera este sometimiento a la privación de la libertad lo hace comprender a uno que es un ejercicio absolutamente inútil esa confrontación de micrófono, esa confrontación. O sea, yo sigo teniendo prácticamente las mismas diferencias que tengo con los liderazgos políticos y las organizaciones políticas, pero hoy estoy cada vez más convencido que la única manera de poder salir de esto, que nadie va a venir a resolvernos el problema si nosotros si no tenemos la capacidad o demostramos tener la capacidad de ponernos de acuerdo para tener un gobierno de transición, para tener gobernabilidad y gobernanza. O sea, si el caso de la resolución es externo, ningún ejército invasor se va a meter en un territorio para resolverle el problema a otro y que ellos no estén preparados para gobernar. Pero en el otro caso, en el otro extremo, que es el extremo de la participación electoral, si no nos ponemos de acuerdo y podemos unificar las fuerzas para poder participar por vía electoral, para confrontar a la dictadura, tendremos la votación fraccionada, no podremos pelear de manera coherente condiciones para participar en unas elecciones, y evidentemente que estaremos destinados nuevamente al fracaso, porque la gente no va a movilizarse a votar por un sector que está absolutamente fraccionado. Con esto lo que te estoy describiendo es lo siguiente: yo, como dije muy bien, no voy a participar en elección ni voy a avalar la elección del 6 de diciembre, porque no tiene condiciones para poder participar, y porque la primera condición que no tiene el 6 de diciembre es que no tenemos a una oposición unida. No solamente son las condiciones electorales a las que debemos exigir al régimen para tratar de participar, sino que nosotros mismos no nos damos la condición necesaria. Y al no estar de acuerdo, lo mejor es simplemente no participar. Pero creo profundamente en el hecho de que una vía electoral es factible y es viable si nos ponemos de acuerdo todos, o por lo menos la gran mayoría. Y lo otro, por lo que no participo en las elecciones del 6 de diciembre, es por el hecho de que el 6 de diciembre es la simulación de una elección democrática, en donde deben participar partidos, pero no tienen tarjetas, fueron expropiados, fueron perseguidos o fueron acusados, porque hay presos políticos y porque hay gente inhabilitada electoralmente para poder participar electoralmente este 6 de diciembre. Ahora, creo que nosotros debemos hacer todo el esfuerzo por aquellos que no creemos en la vía de la resolución armada, ni que venga otro gobierno a resolvernos el problema, o otro ejército de otra parte del mundo. Creo profundamente en el hecho de que podamos participar para exigir condiciones para un referéndum revocatorio, que para Maduro supuestamente es en el 2022, pero que si ellos adelantaron unas elecciones fraudulentas en el 2018, ¿por qué no forzaron unas condiciones de adelanto del referéndum revocatorio para el 2021? Y además, luchar por esas condiciones mínimas, básicas, fundamentales, porque un referéndum es participar electoralmente para tomar una decisión, mientras que la elección del 6 de diciembre es para escoger escaños. Son dos procesos electorales totalmente distintos.
Claro, Nick, pero usted ve en este momento justamente ese tablero que se pueda mover hacia ese referendo, toda vez que si el gobierno ha dado, entre comillas, concesiones para que ustedes puedan estar excarcelados, ¿podría el gobierno más bien no querer que esa elección parlamentaria sea justamente la opción para darle unos puesticos a la oposición y ya ir hacia un referendo sería como que entregarlo todo? Además hay que recordar que en el año 2006 se intentó, nos pusieron a firmar cruzando ríos, no se logró, después anularon en 5 estados el proceso. Es decir, ¿cómo ve usted que ese referendo se podría dar? ¿Con el apoyo de qué factores políticos? Chavistas, no opositores. Bueno, mira, que yo recuerde, antes de ser secuestrado judicialmente, el mismo Maduro había dicho que estaba dispuesto a participar en un referéndum revocatorio. Si hay una postura pública y la posibilidad de que esto, más allá de un acuerdo, sea un elemento de consenso entre los factores a debatirlo, pues también estoy seguro que podemos lograr condiciones para no tener que recoger firmas, sino para activar el mecanismo a partir de las instancias directas que permiten el hecho de establecer un referéndum revocatorio sin la recolección de firmas. Esto es totalmente factible. Ahora, para esto hay que sentarse a conversar con algunos factores de quienes ostentan el poder. De eso no hay duda. Pero también la movilización de la gente y la organización en la calle, luchando por las condiciones para poder participar, es importante. Uno de los elementos que más se critica de esta postura es, bueno, pero ir a un referéndum revocatorio reconoce a Maduro como presidente. Oye, vale, o sea, discúlpenme. Maduro no puede ser presidente para mí porque he decidido agarrarme al artículo 350 de la Constitución, pero ese hombre me metió preso. O sea, tiene la fuerza, maneja las estructuras de poder para ejercer las funciones de un presidente autoritario, pero es un presidente. O sea, me guste o no me guste, este gobierno, incluso cuando uno va a ir a sacarse la cédula, apela a él. Cuando vas a sacar un registro de algo, cuando vas a presentar algo, cuando tu hijo nace, la partida de nacimiento la emite este gobierno. O sea, creo que debemos lanzar un pie a tierra y comprender que sí, que todas las opciones tienen que estar sobre la mesa. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero incluso el mismo presidente interino Juan Guaidó, cuando convoca un gobierno de emergencia nacional, lo primero que dice es que hay que constituirlo con ellos, o sea, incorporarlos. Yo prefiero un referéndum revocatorio que los saca, más que un gobierno de emergencia nacional que los incluye. Pero es un problema, insisto, de propuestas y de poder debatir para ponernos de acuerdo en una sola cosa. Nuestra idea no es acabada. Nuestra idea es solamente un elemento para el debate, a ver en qué nos ponemos de acuerdo. Porque estoy seguro que desde María Corina hasta Henry Falcón, pasando por Guaidó, por Capriles, por Andrés Velázquez, por Delsa Solórzano, debemos buscar la manera de ponernos de acuerdo. Y yo esta semana voy a intentar iniciar una serie de reuniones con cada uno de estos actores, quien me lo permita, quien pueda abrir un espacio en su agenda, para primero buscar sensibilizar aún más a los actores políticos en relación con la situación de los presos políticos y militares que están en este momento todavía privados de libertad. Y lo segundo es darles esta propuesta y ver si no es esta, cuál es. Pero no podemos seguir sin propuesta, no podemos seguir con acciones al aire. Una propuesta, un plan, una ruta. También nosotros como medios de comunicación le hemos exigido a la oposición una ruta y entonces nos salieron con una ruta, y la ruta era cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, que es un eslogan, lo asumimos como una ruta. Y eso no es una ruta es mucho más compleja, es mucho más complicada. Efectivamente necesita elementos de planificación, de pasos. Hay cosas que no se dicen de una ruta para la reconquista de la democracia y de la libertad en el país. Así que creo que los elementos de debate y de discusión con los factores políticos es fundamental, y lo primero que tenemos es que buscar tener la voluntad expresa y sincera de lograr ponernos de acuerdo sin que sea una decisión de micrófono y sin que sea una decisión de quién es el primero, el que hace la propuesta. Si no gusta mi propuesta, la declino, pero vamos a buscar una propuesta. Nickmer, usted formó parte del Frente Amplio, ese intento de la oposición justamente de aglutinar a todos los sectores sociales, y también fue parte del chavismo. ¿Por qué cree, viendo a los dos monstruos por dentro, que el chavismo ha sido tan exitoso en mantenerse en el poder?
porque ellos tienen un método autoritario para tomar sus decisiones y mantenerse, y la oposición tiene un método malentendidamente democrático que no genera verdaderamente ningún método para ponerse de acuerdo, y se irrespetan muchas veces los métodos para poder tomar decisiones. O sea, una de las cosas que hizo que nosotros, yo como parte del Movimiento de Democracia e Inclusión, nos retiráramos del Frente Amplio, es considerar que ahí no había ningún criterio real de método para poder tomar decisiones, sino que se había convertido el Frente Amplio en un espacio de adorno, de fotografías para eventos, para acompañar a quien solicitara de los liderazgos acompañarlo, y no se estaba dando un verdadero debate en donde las cosas que se plantean en los diversos sectores políticos que ahí forman y formaban parte, estaban planteando como elementos serios para avanzar en la construcción de un espacio, una instancia política que fuese una dirección política. El problema es que aquí también los personalismos políticos predominan, entonces cada uno de los actores políticos quiere ser el que conduzca los destinos, y no se concibe todavía. Es difícil encontrar o asumir un método, porque los métodos existen, pero asumir métodos para lograr debatir rápidamente y generar consensos en donde todos nos sentamos incluidos, pues lamentablemente no existe todavía en la oposición venezolana. Ahora bien, y dentro del chavismo, ¿le queda alguna amistad, alguna persona con la que pueda tener contacto, que le pueda decir cómo está eso por dentro? Porque si en algo han sido exitosos es que siguen gobernando y están allí, y a Maduro, al quien no se le dio más de 6 años, pues ya tiene creo que 8. Mira, una de las cosas que comprobé en mi secuestro judicial es que ya no me quedan amigos dentro del chavismo. Y es lamentable, o sea, es un error. No me río por satisfacción, sino porque uno se da cuenta que es necesario tener algunos elementos conectores. Y alguien que está llamado a tener elementos conectores con ese sector soy yo, porque vine de ahí, aunque me salí desde hace 7, 8 años. Si algo debo brindar y algo voy a restablecer en esta época es tratar de buscar algunos puentes que permitan tener por lo menos mayor claridad en relación con cómo están pensando y qué están haciendo desde adentro. Y poder tener canales importantes de comunicación, porque creo que es absolutamente factible. Claro, no te voy a negar que mi esposa y todo el equipo que me acompañó trató de establecer y abrió y consiguió algunos puentes de comunicación con algunos sectores del chavismo con los cuales todavía podíamos comunicarnos. Pero allá hay miedo también, allá hay terror también. O sea, a todo el que se atrevía a acercarse es poco lo que podía averiguar o hacer, porque si veían que estaban apoyando a Nickmer Evans en tratar de salir del cautiverio, pues podían convertirse también en objeto de persecución o de exclusión dentro de las cosas que ellos creen que tienen o que les beneficia manteniéndose dentro del chavismo. Pues es lógico, no estoy exigiendo que haya sucedido algo distinto, pero creo que es un termómetro importante para comprender lo que también está sucediendo allá adentro. Sé que hubo debate para mi salida y que hubo gente que no quería que yo estuviese en esa lista. Sé que estuve en una segunda lista, no en la primera, y que lo que no sé es cómo se pasa de la segunda a la primera, porque hay varias listas. Estoy convencido de que van a haber más liberaciones. Y abogo porque las próximas también sean liberaciones al sector militar, de los presos políticos militares, porque es el sector que está más abandonado, y por supuesto a los civiles. Yo lo que quiero es que salgan todos, pero como es por listas, ojalá también tomen en cuenta al sector militar que en este momento está sin libertad. Nickmer, ya casi cerrando, usted en el año 2013, cuando se desmarca del chavismo, habla de que Maduro se estaba rodeando como una suerte de farándula. En este momento, ya del lado opositor, usted ha hablado de personalismo en la oposición y ha hablado también de no hay métodos. ¿Qué le cuestiona justamente a nuestro liderazgo y a esa oposición variopinta que, a diferencia quizás del chavismo, bueno, no tiene un solo hombre, sino varios liderazgos hablando, opinando y con rutas diferentes? Una de las grandes dificultades de la oposición en este momento es el hecho
de no tener una instancia y de no estar convencido de que las decisiones deben ser colectivas, pero con un método eficiente. O sea, por supuesto que tenemos una oposición enfrentando a un autoritarismo. Nosotros no podemos, para confrontar al autoritarismo no debemos ser sino contundentes, pero a lo interno, para el proceso de toma de decisiones, debe serse lo más democrático posible. Creo que ahí es en donde está el gran error. Porque asumimos una oposición como si estuviésemos en democracia y como si estuviésemos peleando desde partidos políticos. Una de las cosas que más uno recuerda en esta reflexión es la frase de Bolívar de si cesan los partidos y se consolida la unión. Bueno, es exactamente eso. Nosotros debemos hacer que cesen los partidos para que se consolide la unión. No estoy abogando por la desaparición de los partidos, sino porque comprendamos que a una dictadura no se le confronta con partidos, se le confronta con unión. Y eso no lo hemos interiorizado, no lo hemos comprendido. Por supuesto que tiene que haber personajes políticos que protagonicen esto. Yo creo que todos tienen cabida en poder ser personajes políticos, pero no puede haber personalismo político, porque ahí entraríamos en un terrible error. Y creo también que esa disputa por el asunto del manejo de los recursos para poder confrontar una dictadura también es un error. O sea, se alimenta lamentablemente un nicho de corrupción con base en una caja vacía, porque lo que hay es ausencia de recursos para poder confrontar una dictadura. Para confrontar una dictadura se necesitan recursos, pero no puede ser que sea el centro de atención el hecho de la búsqueda de los recursos para confrontar la dictadura, lo que se convierte en un negocio para algún sector de la oposición también. ¿Se ha nublado el objetivo justamente con esta caja chica? Mira, creo que hay necesidad de avanzar muchísimo en relación con el hecho de ser mucho más eficientes en el manejo de los recursos que se obtienen a nivel internacional y a nivel nacional para confrontar una dictadura. Insisto, no hay posibilidad de hacer política y mucho menos de resistencia sin recursos, pero no puede ser el centro de atención la utilización de estos recursos. Nícber, te queremos agradecer muchísimo que hayas tenido estos minutos con La Gran Aldea, sobre todo cuando tienes apenas 5 días de haber sido excarcelado. No, muchísimas gracias a ustedes y en general a los medios de comunicación por la atención que han tenido a mi caso. Y así como mi caso fue en verdad visibilizado, creo que es importante que asumamos, y me coloco en el rol de comunicador, aunque no soy periodista, pero participo y dirijo un medio de comunicación, de nuestro rol como medios de comunicación de seguir visibilizando a los presos políticos. Es determinante, incluso a veces entiendo que familiares no quieren visibilizar los casos, pero es de nosotros como comunicadores sociales indagar y visibilizar los casos, porque aquellos que se niegan a no ser visibilizados muchas veces terminan siendo la justificación perfecta para tener años en cautiverio del régimen, y creo que es importante que nosotros alarguemos mucho más ese objetivo de presos políticos y lo ampliemos y comprendamos que hay muchos que ya solamente por ser violados sus derechos humanos se convierten en presos políticos. Muchísimas gracias a Nícber Evans, director de Punto de Corte, politólogo y formó parte también del Frente Amplio Venezuela Unida. Muchísimas gracias, Nícber, y a ustedes en La Gran Aldea los vamos a poder ver esta entrevista nuevamente en nuestro canal de YouTube y también en Instagram TV. Muchísimas gracias por estar allí.